Un crimen que podría, un doble crimen que podría haberse evitado. Se suele decir esto cuando ya las cosas ocurrieron, lamentablemente, pero ahora viene el después. Lo que ocurre con la familia, sobre todo con los hijos que quedan, con ese adolescente que fue testigo, ¿no? Sí, que fue testigo, que llevó en brazos a su hermanita y que además ya había perdido a su papá y lo había presenciado también. Hemos invitado a Analía Forti, ella es consultora psicológica. Analía, gracias por estar con nosotros una vez más y ayudarnos a tratar de entender cómo sigue la vida sobre todo para las dos criaturas que quedaron, ¿no? Es una situación sumamente complicada. Este chiquito tenía una vivencia altamente traumática, sin lugar a duda, doblemente, porque él ya había, digamos, vivenciado una situación muy fuerte con su papá biológico y ahora esta situación que realmente es una tragedia. Vos decías esto, ¿no? Cómo tratar de comprenderlo, y esto es uno de los mayores conflictos, porque este tipo de situaciones son un golpe muy fuerte desde lo que tiene que ver con lo social, para la sociedad, son un golpe emocional que provoca realmente un impacto en la afectividad muy fuerte. Nos cuesta mucho comprender este tipo de situaciones. En este caso particular, digamos, estaríamos haciendo un acertijo. Si decimos que se trata de una personalidad psicopática o no, no se lo puede determinar. Esto se debiera haber determinado mediante alguna pericia, si esta persona no se hubiera quitado la vida. Pero digo, hay características en el caso que podrían indicar que se trata de una personalidad psicopática, de una estructura psicopática, con lo cual es muy difícil que podamos comprenderlos, porque este tipo de estructuras de personalidad no se manejan en el mismo registro que nos manejamos nosotros. Es una modalidad de ser humano atípica, que tiene una conducta, una determinada modalidad de conducta que tiende a satisfacer necesidades diferentes a la de la mayoría de la población. Esta misma necesidad de satisfacer determinadas y puntuales necesidades particulares lo recortan del resto de la población. Con lo cual nosotros tratamos de comprender desde la empatía, desde cómo sí, si me pongo en el lugar del otro. Y nos resulta muy difícil porque no logramos ponernos en ese lugar, porque no nos manejamos en ese registro. Ahora, es lógico que el comportamiento de Miguel Ángel López, de este hombre, hubiera sido disímil, digo, porque el intendente lo conocía hace muchos años y dijo que lo veía introvertido, tranquilo. Y por otro lado tenemos la familia, más allegados a las víctimas, que sí lo veían una persona agresiva. Digo, ¿puede haber ese cambio de personalidad? Absolutamente, es una de las características de las personalidades psicopáticas, que también se las denomina personalidad de doble fachada. Pueden tener una personalidad muy agradable socialmente, con características de introversión, que eso no indica necesariamente que haya antisocialidad, puede ser netamente introversión, pero de pronto esto se puede convertir en un mar de ira, en un mar de furia, generalmente ante situaciones de frustración, como en este caso, donde él quería, digamos, volver a restablecer un vínculo y esto se le negaba. Entonces, al sentirse no elegido, al no sentirse ese objeto de deseo, de alguna manera se sintió evidentemente frustrado, y esto puede llegar a desencadenar situaciones de ira, obviamente en estas estructuras de personalidad, en una personalidad violenta, sin duda. Me quedo pensando en los chicos y en cuánto de responsabilidad tenemos el resto de los adultos a la hora de por ahí no escuchar algunas señales. Porque yo me imagino a un adolescente de 14 años con absoluta comprensión de todo lo que veía en su casa, de lo que pasaba, tal vez intentando que alguien se diera cuenta de que las cosas no estaban bien en su casa. Y es probable que no haya sido atendida esa demanda por parte de este chiquito. No lo sabemos, pero digo, me imagino que podría haber sido así. Es algo que suele suceder, es una situación realmente, son situaciones, la violencia intrafamiliar es una situación muy compleja que hace que se conjuguen una serie de circunstancias, no solamente psicológicas de los integrantes de la pareja, sino también condicionamientos sociales. Es muy real esto que vos decís. Hay muchas oportunidades en que la mujer, que mayormente es víctima de estas situaciones, no digo que no haya hombres, porque esta siempre es la pregunta, pero mayormente es la mujer la que sufre este tipo de situaciones. La realidad es que muchas veces las mujeres están ilusionadas, esperando que ese hombre agradable o simplemente introvertido o atractivo desde lo afectivo que en un momento conocieron vuelva a aparecer, digamos.
que se calme el enojo, que se calme la furia, que se detenga la violencia y que vuelva a aparecer esa persona que nunca más va a aparecer, porque esto forma parte de una estrategia de estas personalidades a través de la cual de alguna manera captan a esta presa a la que están acechando. Y para responderle a Lorena, no se tienen en cuenta los riesgos que las criaturas que forman parte de estos senos familiares pueden correr. Muchas veces se desoye, se trata de priorizar que los chicos por ahí ven estas situaciones, pero reclaman al papá. Lo que pasa es que reclaman a un papá que ellos no comprenden el funcionamiento, no comprenden el riesgo que están asumiendo. Y ahí el papel del adulto responsable. Por supuesto. Yo me preguntaba cuánto hay de machistas en la justicia argentina cuando hay denuncias de por medio y no se actúa para renovar un poco entonces lo que tiene que ver con tomar la determinación y encarcelar en todo caso preventivamente a quien es violento. No tengas la menor duda, es exactamente así. Hubo mucha preocupación por el tema de que tuviéramos una ley que regulara el tema de la violencia de género. Y yo en muchas oportunidades decía que no se trata solamente de tener leyes, sino de la ejecución que se haga de esas leyes. Porque también tenemos Constitución y tantas veces la Constitución no se respeta. Entonces, esto es una realidad. Digamos, tenemos una ley de violencia de género, es necesario no solamente que la justicia la haga aplicar adecuadamente, con un sentido equitativo, que se haga un replanteo de muchas situaciones del derecho argentino, que muchas veces requiere que haya un daño cierto y objetivo, y se piensa únicamente en esto, en la situación del golpe, en la situación de una herida, que realmente... ya muchas veces es tarde, ¿no? Absolutamente. Claro. Y tener autoridades públicas encargadas de la seguridad que estén capacitadas, que, la policía esté realmente recibiendo capacitaciones en relación a la violencia de género, que no se desestimen las denuncias de las mujeres, que no se trate de disuadirlas y de cuestionar que esta es la realidad, sucede aún en la comisaría de la mujer, que se trata de desestimar las denuncias cuando no son denuncias de una violencia explícita física. Cuando no llegás con un ojo morado o con la nariz rota, no sé. Totalmente, pero las amenazas coactivas, los abusos económicos, las situaciones de control, de posesión excesiva, son todos indicadores que no se los debe desestimar jamás. Pensaba también en las mujeres, a veces vulnerables, a veces con alguna situación compleja de historia, de vida o de lo que fuera. Esta mujer era viuda, había quedado viuda hace unos 3 años aproximadamente. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer que, a pesar de los avisos, a pesar de que un hermano en este caso le dijo es un hombre violento, vas a tener problemas con él, de todas maneras decide apostar a esa relación? Cuando existe necesidad, no hay posibilidad de elección. Cuando uno está necesitado, desde la necesidad no se elige, se toma, se opta, pero no se elige. Para elegir se requiere libertad, y muchas veces la libertad para una mujer es tener autonomía económica, tener un trabajo, poder decidir. No digo que siempre tenga que ver con esto, porque a veces hay características de personalidad, características psicológicas que tienen que ver con una dependencia, con una tendencia al apego, pero en estas personalidades habitualmente lo que suele suceder es que tratan de aislar socialmente a la víctima. Entonces la mujer se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y cada vez se reducen más sus posibilidades de poder elegir libremente y reapuestan a este vínculo esperando que aparezca un momento de luna de miel donde haya arrepentimiento y esto se mantenga estable. Y digo, para combatir ese aislamiento que hace en todo caso el golpeador, el asesino, el violento, ¿qué más puede hacer la familia y el entorno además de advertir? Bueno, esto se trata muchas veces de tratar de llevar a la persona a que busque ayuda, acompañarla, estar presente, aunque la persona trate de cerrar las puertas y trate de muchas veces mantenerse aislada, porque a veces sufren amenazas. Tratar de seguir presentes, no abandonarlos, no decir, bueno, está eligiendo, es su vida, que la red de contención familiar y de amigos siga presente, que sigan estando y acompañando y hablando y tratando de encontrar ese hueco por donde se pueda filtrar la ayuda, porque hay algo que muchas veces se pierde de vista en estas situaciones. El hombre violento tiene una necesidad desesperada, apasionado, el deseo de control
absoluto e irrestricto sobre el otro ser vivo. Ujú. Y esto lo hace pasar de una situación de impotencia a una situación de omnipotencia. Y desde esa omnipotencia se quita la vida del otro. Es muy impresionante, ¿no? Porque cuando uno lo analiza empieza a encontrar respuestas a incógnitas graves y grandes que hay. Pero claro, ¿cómo hacer para encontrarlas antes? Esta mujer había tomado la valiente decisión de separarse. Eso también es válido decirlo. Hacía aproximadamente 2 meses que había dejado a este hombre y él insistía con volver. Forma parte de un deber también de las mujeres para internalizar y para educar a las que están sufriendo violencia, el hecho de denunciar, de contarle a alguien lo que estás viviendo, digo, como para terminar con esto y que no pasen estas tragedias. Absolutamente, no vivirlo como una situación de vergüenza, no mantener esto en secreto, porque esto lo que hace es alimentar una situación oculta donde el golpeador cada vez cobra absoluto y más poder. Tratar siempre de hablar de lo que sucede, de comentarlo. Muchas veces no pueden tomar la decisión de separarse en ese momento porque es muy fuerte el apego, pero el hecho de poder hablarlo, de recibir otras opiniones, esto ya tiene que ver con la prevención y no dejar de tener en cuenta las señales, las advertencias, no confundir celos con amor, no confundir posesión y control con amor, no confundir persecuciones y asedios y acosos con situaciones de grandes enamoramientos, porque no tiene absolutamente nada que ver. El amor es libertad, amor significa sin muerte. Mira. Ahora, lo que no se puede explicar, Analía, no sé si existe una explicación psicológica, calculo que sí. ¿Cómo puede ser el comportamiento de un psicópata que separa a su víctima, que es su expareja, y no le importa que haya un hijo fruto de ese amor que pasó? Porque la beba de tan solo 6 meses es hijo de los dos. Digo, entonces, ¿cómo puede un psicópata separar eso? A veces lo que sucede es que en ese deseo de dañar al otro por no sentirse, digo, estamos haciendo una hipótesis sobre este caso, pero digo, en esto de no ser elegido, de no sentirse elegido, de sentirse rechazado, esto es vivido no como un acto de libertad del otro, porque en estas personalidades psicopáticas, algo muy importante de tener en cuenta, el otro no es vivenciado, no es concebido como una persona, como un igual, sino como un objeto utilitario destinado a satisfacer las necesidades del psicópata. Entonces, a ver, si no está satisfecha mi necesidad de ser elegido, si yo no tengo valor para vos, entonces tu vida tampoco tiene valor para mí, ni tampoco la de quienes amás. Vos me ocasionás este daño, yo te daño a vos y también lo que vos amás. Hay un instinto destructor y una ausencia absoluta en una personalidad psicopática de empatía. No tienen la capacidad de poder sentir lo que puede estar sintiendo el otro. Ahora, sí pueden sentir a la inversa, ¿no? En cuanto a lo que significa una venganza. Por ejemplo, pensaba en casos anteriores, el caso Tomás Dameno Santillán ocurrido en el mismo lugar, en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, o el caso de esta mujer de origen brasileño, Adriana Cruz, que asesinó a su propio hijo como venganza de su marido. Digo, sí pueden sentir esta otra cuestión que es la venganza de alguna manera lograda a partir de hacerle daño al otro. Claro, porque a ver, esto tiene que ver con que no hay en ellos un sentido de la moral como el que hay en la mayoría de la población, digo, de la población del estatus común, no estas características de personalidad atípicas. En las personalidades psicopáticas hay una moral paralela. Conociendo la moral social, tienen una moral propia, que no comparten con la sociedad. Tienen un concepto propio de lo bueno y de lo malo. Hay un modo, y es, digamos, en virtud de esto, es como obran. Hay un pensamiento muy particular, destinado también a satisfacer estas necesidades, entonces pueden elaborar una argumentación en donde en ese código moral, ese acto esté justificado y sea hasta, amerite. Claro, es lo único que me quedaba por hacer. Absolutamente. No podía hacer otra cosa más que esto. Por eso es absolutamente imposible inferir la mente de un psicópata. No podemos entrar en sus mentes porque nos manejamos en otro registro ético y moral. Ahora, más allá que no podamos ingresar a la cabeza de un psicópata, la víctima pudo haber sido
las dos parejas anteriores que ahora están denunciando que también habían sido amenazadas por él, digo, fue una cuestión azarosa que le tocó a Rosana Bustos, pero tranquilamente le podría haber sucedido a sus anteriores parejas. Pero absolutamente. Habiendo o no hijo de por medio. Absolutamente. Y, a ver, en el caso de no haberse quitado la vida, pudo haber sucedido en el futuro con otra persona. Ajá. Totalmente, digamos. Esto forma parte de un modo particular conductual. Que está destinado a satisfacer necesidades específicas. Y propias, digamos, no las de los demás. No absolutamente. Importa. Y dañar al otro... Dañar al otro porque no hay otro. El otro no es vivenciado como persona. Claro. Yo muchas veces a las mujeres en la consulta les doy un ejemplo que, bueno, a ver, se ríen en ese momento, pero es muy ejemplificador. Muchas veces... cuento cosas de cotidianeidad, por ahí nos cuentan, bueno, de pronto toma una decisión, la decisión de irse a hacer una compra, a lo que fuere, sale y ni siquiera me dice chau ni me avisa. A las cosas no se les habla. Cuando uno se retira de su casa no le dice a la mesa, bueno, mesa, hasta luego, en un rato vuelvo. El otro no es vivenciado como una persona, sino como un objeto. Entonces no hay otro, por eso se puede destruir. Claro. Ahora, en esta suerte de moral paralela que tienen los psicópatas, en algún momento de la vida del psicópata, ayer hablábamos con el doctor Abazo y él decía, el psicópata no empieza a actuar a los 40 años, hay indicios mucho antes del accionar. ¿Se puede dar cuenta él mismo que hay algo que no está bien o hay algo que no es compatible con el resto de la sociedad? A ver, ellos pueden percibir que su moral es una moral diferente. De hecho, muchas veces lo dicen, yo tengo una moral, tengo determinados códigos, códigos que no son iguales a los de la sociedad. Pero digamos, esto no les hace ruido. No está mal para ellos. Tal cual, es diferente, lo pueden percibir como diferente, pero ellos sienten que esto que ellos realizan es lo que debe ser para ellos. Y sumemos también lo que decía el doctor Abasolo a eso, que hay una cuestión tolerante por parte de la sociedad. Absolutamente, es una realidad, hay determinadas transgresiones. A ver, todos podemos tener en nuestra personalidad determinadas conductas que sean conductas psicopáticas, transgresiones, mentiras, manipulaciones, rasgos, sesgos, y esto no determina una personalidad. Pero hay una realidad, vivimos en una sociedad que, digamos, facilita todo lo anómico, el no límite. Nada puede ser sancionado, nada puede ser cuestionado, el límite no existe. Bueno, es una sociedad psicopática que de alguna manera permite que este tipo de conductas afloren y además que se vayan invisibilizando, porque esto empieza a resonar y es cuádruple crimen, mataron a otra mujer, otro chico muerto, y esto cada vez va generando menos impacto social. Es fundamental volver a replantearnos como sociedad, que la sociedad la construimos todos. Analía Forti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado de alguna manera cómo entender un poquito todo esto y lo fundamental, como lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir, las mujeres denunciar, si hay una situación de estas características, no tener miedo, ¿no? Denunciar. Absolutamente. Gracias, no, por favor, a ustedes.